yo voy a pedir el ingreso de este expediente que ingresó a última hora, 3.598, y les quiero explicar un poquito cuál es el problema. Nosotros en el año 2019 y después en el año pasado hemos sancionado una ordenanza, la 5.299, por la cual, por una cuestión de operatividad del parque industrial, suprimíamos algunas calles internas y unificando los lotes para que los inversores y las empresas que están radicadas en ese lugar puedan hacer sus inversiones de acuerdo a los proyectos presentados y que sean operativos, porque eran lotes muy pequeños los que estaban hechos con la mensura original. Esta ordenanza se aprobó por unanimidad y después hay una ordenanza también que tiene que ver con la adjudicación de un predio a la empresa Langelotti. La empresa Langelotti obviamente que hizo todas las inversiones, está radicada en el parque, está desde hace varios años, cumplió con todos los requisitos establecidos en el convenio y de acuerdo a esta nueva ordenanza el agrimensor, no está acá en el expediente, el plano, bueno, realiza el agrimensor Prenayo, realiza el plano, el nuevo plano de acuerdo a la ordenanza, unificando los lotes, lo que era la parte de calle interior y unificando a la nueva ordenanza. Plano aprobado por catastro. Realiza la respectiva, habiendo cumplido con todas las obligaciones, realiza el proyecto de escritura, lo trae para que el Ejecutivo lo firme y el secretario de Gobierno se niega a firmar. No firmó, tuvo que dar de baja la escritura, obviamente con todo el costo y el perjuicio que significa para la empresa que está invirtiendo ahí. Obviamente, acá está la nota, por parte de la escribanía donde se realizó el trámite. Entonces lo que pido es que se ingrese el expediente, que se le dé tratamiento, que lo que hagamos es incorporar, que redunda porque ya está el plano, es incorporar el plano aprobado por catastro de la provincia, de acuerdo a la ordenanza sancionada, para que se realice la escritura. O sea, acá lo que tiene que hacer es que tiene que firmar la escritura traslativa de dominio al propietario, que es la empresa Langelotti, que tiene un nuevo proyecto de inversión. Es decir, una lástima porque demoran los nuevos proyectos de inversión en el parque industrial. Nuevamente un problema acá burocrático, donde están los elementos legales, así que pido para que se trate, no sé si sobre tabla, pero que ingrese en el orden del día y que se lea un urgente programa. Nota de la concejal Dolores Vitela García, proyecto de declaración de día trabajador. Nota del interbloque, Juntos por el Cambio, proyecto de declaración, repudiar presunto hecho delictual contra una menor. Nota del interbloque, Juntos por el Cambio, proyecto de resolución, solicitar informe. ¿Qué comisión? ¿Ese es el pedido de informe? Igual perdemos. Bueno, está bien, sí, igual después de una comisión. Pero hay mejor comisión para todo para que se puedan dar la explicación. Claro, a mí siempre me gusta que venga el secretario y traiga la documentación correspondiente, entonces uno se saca todas las dudas. Pero bueno, por eso la otra vez la voté en comisión. ¿Ha habido mociones? Concejal Capdevila. Habla. Concejal Pacheco. Concejal Porro. Habla. Concejal León. Habla. Concejal Posadas. Tabla. Concejal García. Comisión. Concejal Castillo. Comisión. Concejal Fernández. Presidente. Yo voy a votar que se trate sobre tabla para que remitan por escrito toda la información que se está pidiendo.
Vota el presidente del Consejo Municipal, proyecto de resolución, ordenanza al día del duelo nacional ante el fallecimiento del Papa Francisco. Vota el presidente del Consejo Municipal, proyecto de ordenanza regular el horario de apertura de locales comerciales. Yo voy a pedir que vaya a comisión el proyecto y quiero aclarar acá porque es justamente un tema que supongo que va a generar algún debate. Si bien tenemos establecido una ordenanza general positiva de las 7 de la mañana que se incorporó ahora, hay algunos organismos públicos y algunas oficinas que arrancan a las 6 de la mañana en la atención al público. Entonces la idea es poner un horario de apertura general a partir de las 6 porque no había un horario de apertura. ¿Y cuál es el inconveniente que nos encontramos? Y esto lo he charlado con funcionarios de bromatología, de la policía, inclusive que labran las actas, y que después, cuando se van a labrar algunas multas por algunos comercios que están abiertos en la noche, por la noche, donde tenemos para algunos casos horarios de cierre, resulta que cuando se va a labrar un acta, porque está abierto un horario que no debería estar abierto, dice yo no estoy cerrando, yo estoy abriendo el negocio. Como no teníamos un horario de apertura, había un vacío legal, entonces obviamente todas las infracciones de las actas que se podían hacer, hacían ese descargo y bueno, estaba abriendo a las 3 de la mañana, estaba abriendo a las 4 de la mañana. Entonces me parecería, que esto ya lo he conversado con algunas instituciones, establecer un horario, porque convengamos, acá hay una franja horaria, inclusive con los temas que vamos a tratar ahora, respecto del acontecimiento en el boliche y demás, que es un hecho lamentable, también recibimos permanentemente quejas de la venta de alcohol. Si bien está prohibida la venta de alcohol, evidentemente se sigue vendiendo alcohol fuera de los horarios establecidos. Entonces yo lo que propongo que se ponga como debate es un horario de cierre a la noche, no más los comercios de 24 horas, un horario de cierre y un horario de apertura. Si nosotros tenemos establecido un horario de cierre y un horario de apertura y tenemos el acompañamiento, habría que pedirle a la Cámara de Comercio que acompañe también este tipo de medidas, no habría motivo para que estén abiertos los locales que venden, evidentemente venden porque los resultados de los hechos, evidentemente se está vendiendo alcohol y no sé qué otra sustancia, bueno, que estén cerrados, es decir, que no haya motivo para que estén abiertos entre ese horario y el otro. No son comercios esenciales, es decir, distinto es una farmacia, que hay que hacer excepción, que obviamente tiene que estar la farmacia de turno abierta las 24 horas, pero hay otros comercios que me parece que no son esenciales y que no es necesario que estén abiertos en ese horario, donde se generan una serie de inconvenientes de nuestra comunidad. Entonces, más que nada a eso apunta este tipo de proyectos y me gustaría que se discuta en comisión y que también se invite a la Cámara de Comercio, Centro Empleado de Comercio, otras entidades, a opinar al respecto y bueno, si estamos todos de acuerdo, sacar alguna medida y que bueno, y no haya motivo de circulación en esos horarios en la ciudad. Y bueno, vamos a ver si podemos... Bueno, discutirlo y tratarlo, pero nosotros creemos, hay una ley, digamos, que nosotros no le podemos cortar la libertad de trabajar. Por eso, pero si nosotros nos acordamos sería lo mismo que el descanso dominical. Si es una norma local, tendría obviamente validez y podría tener, por eso es necesario con acompañamiento, por ejemplo, de la Cámara de Comercio. Sí. No, justamente por todas las cuestiones que son de público conocimiento que preocupan. Sí, yo creo que podría irse a comisión y que se lo trate con diferentes despachos, porque hay que citar a diferentes actores de nuestra ciudad, entonces va a llevar por ahí un tiempo para agilizar el tema. Y pongamos un horario, bueno, pongamos, de tal hora a tal hora están cerrados los locales, a ver, convengamos. Evidentemente, la ordenanza que prohíbe la venta de alcohol no la están cumpliendo, convengamos, si no alcanzan los controles para... Bueno, entonces busquemos otro tipo de medidas. Entonces, a eso apunta esta cuestión del horario de cierre y de apertura. Por eso pido que vaya a comisión con preferente votación. Peticiones particulares, nota del doctor José Joel Simón, solicita mejoramiento de calle Tucumán al 800. Pedido de terreno fiscal, la señora Belén Laura Almirón. Y despacho de comisiones, despacho de la Comisión de Asuntos y Discriminación General y Hacienda y Presupuesto, referido al expediente 2634, folio 85, año 2025,
proyecto de ordenanza sobre pavimentación. Tengo un despacho firmado por la Comisión de Asuntos y Legislación General que expresa, visto y analizado el proyecto de ordenanza por el cual el señor Intendente Municipal solicita autorización para efectuar por administración municipal la pavimentación urbana de calles de nuestra ciudad, y considerando que debido a que existen numerosos pedidos de vecinos de distintos sectores de la ciudad solicitando la incorporación de nuevas cuadras de asfalto en sus respectivos barrios, es fundamental solicitar un relevamiento técnico integral de la situación actual de calles a fin de establecer criterios objetivos, equitativos y estratégicos para futuras obras de pavimentación. Asimismo, dicho estudio permitirá evaluar la viabilidad técnica, presupuestaria y urbanística del proyecto original, así como las nuevas solicitudes, asegurando una planificación responsable y sustentable de los recursos. Se dictamina mantener el expediente en comisión. El despacho está firmado por los concejales Posada, Porro, Capdevila y Unión. Despacho de la Comisión de Asuntos y Legislación General, firmado por la concejal Dolores Estela García, expresa, visto y analizado el proyecto de ordenanza presentado por el Intendente Municipal, mediante el cual solicita autorización para pavimentar 8 cuadras de asfalto en diferentes calles de la ciudad, que la pavimentación urbana de 8 cuadras de asfalto es muy importante porque es una zona de gran densidad poblacional y a su vez permitirá avanzar en la conexión e inclusión con el centro de la ciudad, en las que hay instituciones de gran relevancia como Gendarmería Nacional, Cotton Rugby Club, SECHEP y el acceso al Jardín de Infantes de la Escuela Hermanos. De dicho proyecto fue analizado en la reunión de comisión y se hace necesario el instrumento legal pertinente. Se dictamina aprobar el proyecto de ordenanza presentado por el Intendente Municipal sin modificación. Y tengo el despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto firmado por la concejal Adriana Valeria Castillo, que expresa: la Comisión de Hacienda y Presupuesto, reunida en la fecha correspondiente y habiendo tomado conocimiento del proyecto presentado bajo el expediente citado, manifiesta que luego de su análisis y deliberación, que dicho proyecto refiere a la pavimentación urbana de 8 cuadras de asfalto, más los cruces de calles respectivos, ubicadas en la Valle de Irigoyen hasta Alberdi, una cuadra; Río Negro desde Avenida Malvinas hasta José Ingeniero, 2 cuadras; Tucumán desde Marcelo T. de Alvear hasta Islas Malvinas, 1 cuadra; Darwin desde Juan B. Justo hasta Córdoba, 2 cuadras; y calle Constitución desde Sargento Osuna hasta San Peña, 2 cuadras. Que se funda el proyecto en la necesidad de realizar el cierre de mallas céntricas que facilitará la conectividad de dichas áreas y donde se encuentran instituciones de gran relevancia como Gendarmería Nacional, Cotton Rugby Club, SECHEP y acceso al Jardín de Infantes de la Escuela Hermanas. Y asimismo, en el proyecto en cuestión se manifiestan tener los recursos necesarios para llevar adelante esta obra por administración propia con el uso de maquinarias, herramientas y personal municipal. Se dictamina aprobar el proyecto de ordenanza remitido por el Ejecutivo Municipal sin modificaciones. Bueno, entonces serían 2 los dictámenes. Uno aprobar, que dictaminan los concejales Castillo y García, y mantener en comisión. Dictaminan los concejales Posadas, Torres, Capdevila y Mier. Yo voy a ceder la presidencia. Quiero hacer un fundamento respecto al asfalto y una aclaración. Primero que nada voy a compartir el hecho de que quede en comisión. Pero ¿por qué? Voy a fundamentar por qué tiene que quedar en comisión. En este consejo acá, todas las sesiones, o la mayoría de las sesiones, ingresan nota de pedido de los vecinos solicitando asfalto. Yo voy a recordar algunos de los pedidos. Lo voy a aclarar porque mal informan después a los vecinos y los vecinos pueden venir a reclamarnos a nosotros. Por ejemplo, hay pedido de la calle Santa Fe, que estoy de acuerdo que es una arteria que hay que en algún momento asfaltarla. Lo mismo que la calle Colón, lo mismo que la calle Di Campli, que vinieron los vecinos y estuvieron acá. Lo mismo que quedó pendiente las 2 cuadras del acceso del barrio Independencia, que también está el pedido de los vecinos de hace varios años. Lo mismo que está el pedido de los vecinos del barrio Norte, que están pidiendo la calle Pellegrina en Montebelluna para garantizar acceso no solo al barrio, sino al asilo de ancianos, que no tiene
asfalto. También está el pedido de los vecinos de la calle La Pampa y San Luis, que vienen pidiendo hace rato que un cierre de malla. También quedó pendiente la calle Necochea, que se hizo una sola cuadra, que fue un compromiso del anterior gobernador, en los cuales no se cumplió y quedó pendiente con el barrio CGT. El pedido de la calle Balcarce, 9 de julio, en el Pueblo Viejo. La avenida del Trabajo de la gente de Escalada, por nombrarle algunos de los tantos pedidos. ¿Qué es lo que le dicen a los vecinos? Ustedes no tienen el asfalto porque el Consejo no la aprueba. Y eso no es cierto. Eso no es cierto, porque nunca ha ingresado a este Consejo proyecto del Ejecutivo teniendo en cuenta esa cuadra o esos pedidos de los vecinos. Y ahora, una vez más, yo les pregunto a los señores concejales y a la comunidad, en la calle del Cotton, que es importante el Cotton, no hay ningún vecino. Y el Cotton tiene asfalto porque la avenida Alberdi está sobre el Cotton, lo mismo que Gendarmería. Entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿Hacer el asfalto al asilo, tener en cuenta el pedido de los vecinos? ¿O ir a hacer el asfalto donde no hay una sola casa? Entonces, cuando me hablan de planificación, digamos la verdad. Porque acá en febrero se puso el ripio en la sala Otaño y después de 2 meses se sacó el ripio para hacer el asfalto por el pedido de los vecinos y porque había ordenanzas y porque este consejo pidió para que se haga el asfalto en la Otaño y en la Braverman. Entonces, que no me vengan a hablar de planificación porque no hay planificación. Se hizo el ripio y a los 2 meses se hizo el asfalto. Se sacó el ripio que se hizo 2 meses. Entonces, yo pido que actuemos con seriedad en esta cuestión del asfalto. Yo estoy, y como la mayoría de los concejales acá, a favor del asfalto. A favor, y vamos a votar a favor del asfalto, pero lo que piden los vecinos y teniendo en cuenta a los vecinos. No por el capricho arbitrario de algún funcionario. De hacer el asfalto donde seguramente hace falta los cierres de malla, pero hay otras prioridades. Entonces yo le digo a los vecinos, no es que no tienen asfalto porque nosotros nos oponemos, nosotros queremos asfalto para todos. Entonces, y esos funcionarios que le dicen a los vecinos que no tienen asfalto porque nosotros votamos en contra, le decimos que le mintieron, le mienten. Y si no, vengan a ver los expedientes que ingresan acá. Y si alguna vez el Ejecutivo se tuvo en cuenta esos pedidos de los vecinos con respecto al asfalto. Nada más. Que se vote. Yo he vivido para que me quieran Tenemos 2 dictámenes entonces. Uno es mantener en comisión y el otro es aprobar. Sí, después. Concejal Capdevila. Mantener en comisión. Concejal Pacheco. Aprobar el dictamen de la Constitución. Aprobar sería porque los dos son iguales. Concejal Porra. Mantener en comisión. Concejal Mion. Mantener en comisión. Concejal Posada. Mantener en comisión. Concejal García. A favor, que se sigan haciendo los asfaltos. A favor. Concejal Castillo. aprobar el proyecto. Concejal Fernández. Presidente. En comisión y que se tenga en cuenta los pedidos de los vecinos. Y también otra cosa, voy a pedir que se incluya en los proyectos. Se autoriza por administración. Eso no significa de que no se debe aplicar la ley, la ordenanza del régimen de contrataciones, pidiendo presupuesto a todos los proveedores, a todo lo que hacen hormigón acá en Villa Ángela, y no que se compre un solo proveedor. Eso también voy a pedir que conste en el proyecto cuando se apruebe. Que se aplique el régimen de contratación y que se pida presupuesto a todos los comercios locales que proveen hormigón. Se mantiene en comisión. Expediente ingresado. Expediente 3598, folio 116, año 2025, proyecto de ordenanza respecto a ratificar las ordenanzas dictadas respecto a la Angelotti SRL y dejar aclarado los datos del plano de dicho inmueble. ¿Está en consideración? Comisión. ¿A comisión de acción, diría? Sí, Siente legislación general.
Expedientes por reserva de tratamiento sobre tablas. Nota de la concejal Dolores Estela García, proyecto de declaración Día del Trabajador. Nota del interbloque Juntos por el Cambio, proyecto de declaración repudiar presunto hecho directual contra una menor. Nota del interbloque Juntos por el Cambio, proyecto de resolución solicitar informe. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de ordenanza de ir al duelo nacional ante el fallecimiento del Consejo. Y nota del doctor José Joel Simón, solicita mejoramiento de calle Tucumán al 800. Hay una nota acá de los vecinos de acá que le voy a dar el uso de la palabra, por favor. Sí, bueno, ahí ya había presentado nosotros una representación del grupo de padres convocado unido, por lo cual se presentó un escrito en el cual se solicita, por favor, hablen con el señor intendente, que nos escuchen y que con respecto a lo que sucedió el fin de semana, público conocimiento y de los hechos bastante aberrantes que pasó en la Villa Bailable, no se haga oído sordo y que por favor tomen medidas. No es que uno esté en contra del dueño del boliche o de actividades nocturnas. Acá se solicita por favor que se tenga en cuenta la entrada de menores de edad. Eso no puede pasar. La fiesta, según lo que escuché en los medios, no estuvo autorizada tanto por parte del municipio. Yo tengo otra información que sí estuvo autorizada. Bueno, eso es lo que quiero planteárselo a ustedes, si realmente tienen conocimiento de que si la fiesta estuvo autorizada, porque me parece muy raro que la fiesta no se autorice, siendo un colegio católico. Me parece muy raro que un empresario como es el señor Labeque no tome las medidas o diga no, yo voy a hacer un evento y no va a estar autorizado. O sea, evidentemente puede haber estado autorizado el evento. Sí, sé que está hecho, o sea, he contratado que está hecho el pedido, la presentación. Después no sé, y después hay una serie de responsabilidades. Por eso lo que pasa es que se aprobó un pedido de informe. Ahora nosotros los papás estuvimos escuchando, o sea, el grupo es muy versátil en el sentido de los mensajes y las comunicaciones, se difundieron un montón de cosas diciendo es fulano, es mengano. O sea, yo les pido a ustedes que tomen carta en el asunto realmente, porque es fácil ahora decir y que la gente diga va a estar abierto, va a seguir todo normal, no pasó nada. No es que no pasó nada. Lo escuché al señor Fernández también, lo escuché a muchos de ustedes, no sé, a él lo escuché, pero escuché a mucha gente diciendo esto no puede ser que pase. Así que les pido a ustedes, que están todos reunidos hoy, que tomen cartas en el asunto, pero realmente que le den la importancia que valga, porque decir, uno autorizó, el otro no autorizó, eso se puede hacer, no se puede hacer. Obviamente siempre se hizo. Esto hace 35, 40 años siempre sucedió en el lugar bailable, donde puede haber pasado cosas como la que pasó, pero no se difundió. Hoy hay celulares. Y lamento por la chica esta, que realmente yo creo que va a ser muy difícil, yo me pongo en el lugar de todos, ustedes como papá, va a ser muy difícil que salga a la calle esa chica. A que se presente a la sociedad a decir, no sé cómo va a salir esa chica a la calle. O sea, ¿Me permite, señor? Sí. No, porque esa me dice la chica que está dirigida al intendente. Esta sí, al intendente está. Ah. Sí, está dirigida al intendente. O sea, no pusimos al consejo, pero lo aclaro para que lo tengan en cuenta, por favor. Solamente que tomen las medidas necesarias y que no quede como un caso más. Vuelvo a repetir, sin tener problemas con nadie. Yo no es que yo digo, no voy a salir a decir el boliche que se clausure, que no haya. Es un solo lugar donde la gente grande, gente mayor de edad, puede ir a divertirse. La gente mayor de edad sabe si tomar alcohol, si drogarse, si divertirse sanamente. O sea, uno es libre, pero mayor de edad.
pero no puede ser que haya chicos de 13, 14, 12 años adentro y no haya un control. Y vos te vas al boliche y vas a ver 15 efectivos de la policía, seguridad privada. O sea, las medidas se ve que están muy bien tomadas en un lugar como ese. Me parece muy raro de que no se haya habilitado eso para ese evento. Es una duda que me queda, en el cual les pido a ustedes que también averigüen si realmente se presentó un escrito para que esa fiesta se haga, porque si no quedan todos como unos muñequitos diciendo, no, yo no autoricé, el otro no autorizó, sí se autorizó pero no pasó por acá. O sea, les pido a ustedes que están ahora, tomen medidas en el asunto y averigüen, busquen la fuente, y si realmente hay que sancionar a quien hay que sancionar, que lo hagan. O sea, es así, es fácil que lo hagan. En el caso particular mío, hubo cosas que quizás hice, sí, no quizás, las hice mal, sin conocimiento, y me dijeron, mirá, si vos no sacas eso de ahí, se te clausura el local. Entonces, ese es el pedido formal. Y otra cosa, esto le digo a todos ustedes, esto es consecuencia de las charlas que tuvimos con el señor Bullati y que tuvimos con el señor Fernández. Con vos, Marcelo, no tuve la oportunidad de hablar, pero con ellos sí. Esto indefectiblemente va a pasar y va a seguir pasando en Villa Ángela mientras que se siga vendiendo, liberando zonas para que haya droga, alcohol. Se vende alcohol a cualquier hora. Le dijeron que hay una ordenanza municipal y respuesta por usted, a las 11 de la noche no se puede vender más alcohol. Por eso, andá y comprá alcohol a las 11 de la noche y lo comprás en cualquier lado. Por eso estoy proponiendo ahora, traje a la mesa de discusión un horario de cierre y un horario de apertura. El horario de apertura es 6 de la mañana, y poner un horario de cierre y bueno, que los locales comerciales se cierren a determinada hora. A ver, no son prioritarios, son locales, una cosa una farmacia, pero no un kiosco que está abierto a las 3 de la mañana. Yo lo escuché al señor Andrés, lo escuché que dijo que iba a poner todo el peso que corresponda para sancionar a los locales que trabajen, que obviamente que tengan empleados, por supuesto. El feriado, el Viernes Santo, un Viernes Santo, o sea, no sé si usted creería que todos somos conscientes, si son católicos y así no sean católicos, evangelios, creyentes, cristianos, lo que vos me digas, estaba todo abierto. O sea, el viernes en el predio yo me sentí como, perdón el vocabulario, como un boludo, porque yo los Viernes Santos, por respeto a mi creencia y a mi forma de vida como me criaron, no abro mi negocio. Y no me voy a hacer ni más rico ni más pobre porque no abrí mi negocio. Es por una cultura católica. Decir, no lo abro. Me fui al predio, era un domingo más. Música, joda, un Viernes Santo. O sea, lo escuchando y que no sé, pero se habla mucho, pero no se hace nada. Ese es el problema. Y fíjate vos la indignación que podemos llegar a tener todos los que estamos acá, que somos como padres, que escuchamos las noticias y dijimos, pero ¿cómo puede ser que no estaba habilitado? Y ahora van a ser que es un compañero, lo conozco, lo respeto como persona, al señor Labeque, pero yo no creo que él haya hecho mal las cosas para no presentar un escrito, para formular un petitorio de una fiesta privada, no privada, pre-promo, porque ahora la pre-promo y la pre-promo son menores de edad. O sea, así de fácil como, hace un matiné, ni un problema, tenés para hacer de las 7 de la tarde a las 12 de la noche, que los chicos vayan, que haya un control en el cual la municipalidad mande un control, que no se venda bebidas alcohólicas explícitas. Nosotros estábamos proponiendo, también queríamos proponer una fiesta para generar fondos, porque realmente se nos está haciendo muy difícil sostener, no difícil, o sea, no es digno de que uno esté sacando plata de su bolsillo para hacer cosas para que nos escuchen como padres. Entonces estábamos proponiendo hacer una fiesta. Y propusimos entre el grupo decir, vamos a hacer una fiesta sin alcohol. ¿Quién va a ir? O sea, vamos a estar nosotros y aplaudiendo o sea, un matiné que se controle por parte del municipio que no se venda alcohol. Y después, la persona mayor de edad que quiera entrar a un lugar donde se sienta cómodo, que vaya, nadie prohíbe eso, nadie. O sea, el problema son los controles en el cual hay muchos menores de edad consumiendo alcohol,
Claro. Sí, que no estoy viendo, pero estoy viendo. Sí. Casa. No, está viniendo, ¿viste? No sé cómo anda de salud, cheque. Porque viste que tiene un... ¿Sí? ¿Bien? Ah, no vino, sí. No, no vino de la pasada. ¿Cuándo lo vi acá? Ah, lo vi en el Vía Cruz y lo vi. Ay, ¿me convidas un más? A ver, ustedes son la secretaria. Ustedes mientras yo estoy corriendo a hacer más. Encima le pedí un café, a ver, ni me trajo. Ah, ni un café. No sé, nadie está contigo. Encima me preguntaron por vos el otro día, no te voy a decir quién me preguntó. Estás castigada ahora.